Muy buenas tardes, licenciada Narcisa. Mi nombre es Berenice, soy estudiante de la carrera de Psicología primer semestre y el día de hoy voy a hablar sobre la experiencia sensorial. En cuanto a mí y a la fruta que yo escogí la frutilla y ahorita voy a hablarles sobre el sentido de la vista. Bueno, en cuanto a la vista, yo escogí trabajar con una fresa. Bueno, en cuanto al órgano y su función, el ojo capta la luz y las imágenes del entorno, transformándoles en señales nerviosas. Nombre de los receptores activados y su función, en este caso es los fotorreceptores, conos y bastones que se encuentran entre la retina y su función es detectar la luz que entra al ojo. Para ser específicos, los conos y los bastones. Los conos permiten ver los colores y los bastones permiten ver poca luz. O sea, nos hacen como un poco la vista con el brillo bajo, por así decirlo. En el literal se nos dice que la descripción de la vía neurológica que lleva el estímulo desde el receptor al cerebro. Bueno, en este literal hay 4 pasos. 1. La luz de la frutilla llega a los fotorreceptores en la retina y hablamos de los fotorreceptores. 2. Los fotorreceptores la transforman en impulsos nerviosos. 3. Los impulsos viajan por el nervio óptico hasta el tálamo. Y desde el tálamo la información llega a la corteza visual en el lóbulo occipital, donde se interpreta y reconoce en este caso, la frutilla. El literal de la ubicación de la corteza sensorial primaria activada y su función. Su ubicación es el lóbulo occipital. Su función es recibir impulsos nerviosos provenientes de la retina y procesar la información visual básica como formas, colores y movimiento. Ahora, hay que hacer lo mismo pero con la secundaria. Su ubicación son las partes visuales asociativas alrededor del lóbulo occipital. Su función es integrar y analizar la información visual. Y por último nos pide sobre la corteza de la asociación activada. Se encuentra, su ubicación es en el lóbulo parietal, temporal y occipital, porque aquí ya se reúne todas las funciones. Su función es integrar la información visual en base a experiencias previas y esto se hace gracias a la memoria. Bueno, en cuanto al sentido del olfato, el nombre del órgano es la nariz. Su función es detectar y diferenciar los olores del ambiente mediante sustancias químicas. Y ya, a ver, entonces los receptores activados y su función. Son los receptores, en este caso son los receptores olfatorios. Neuronas especializadas ubicadas en la parte superior de la cavidad nasal. Su función es captar las moléculas odoríferas y transformarlas en impulsos nerviosos. La descripción vía neurológica es las moléculas olorosas disueltas en el moco nasal estimulan los receptores olfatorios. Los axones de estos receptores forman el nervio olfatorio. El nervio llega al bulbo olfatorio donde se procesan las señales iniciales para posteriormente que la información que viaja por el tracto olfatorio hacia la corteza olfatoria primaria en el lóbulo temporal. Su ubicación en la corteza sensorial primaria es en la corteza olfatoria primaria, en la región piriforme del lóbulo temporal, y su función es interpretar la identidad del olor, qué olor es. De ahí tenemos la ubicación y función de la corteza sensorial secundaria, que en este caso su ubicación es la corteza orbitofrontal y su función es asociar el olor con experiencias previas y emociones. Y por último, su ubicación y función de la corteza
asociativa activada. Su ubicación es en el sistema límbico y su función es vincular los olores con recuerdos, emociones. Es por eso que a veces cuando leemos algo podemos recordar a un lugar, a ciertas personas o a cierta etapa de nuestras vidas. Bueno, ahora en cuanto al sentido del tacto, el órgano que nosotros estamos utilizando es la piel, la mano. Su función es detectar estímulos. En este caso ya no serían como los anteriores. Este es un poco diferente porque ahorita captamos los estímulos físicos del entorno, como presión, temperatura, textura, en especial la textura, también el dolor y la vibración. Los receptores activados son los corpúsculos de Meiser, corpúsculos de Pacini y corpúsculos de Ruffini. Hay muchos más, pero no creo que sean tan necesarios. Bueno, en cuanto a la descripción de la vía neurológica, los receptores cutáneos generan impulsos eléctricos ante el estímulo. Estos impulsos viajan por neuronas sensoriales hacia la médula espinal. En cuanto a la ubicación de la corteza sensorial primaria y su función, la ubicación está en el lóbulo parietal, específicamente en el giro poscentral. Su función es identificar la localización e intensidad del contacto o estímulo táctil. La ubicación de la corteza sensorial secundaria y su ubicación está en la región parietal superior su ubicación y su función es interpretar la naturaleza del objeto tocado, forma, textura y tamaño. En cuanto a la ubicación y función de la corteza asociativa activada, su ubicación está en la corteza parietal posterior y su función es integrar la información táctil con otros sentidos, por ejemplo, reconocer un objeto solamente con el tacto, solamente al tocarlo. Seguimos con el sentido de la audición. El nombre del órgano y la función en este caso es el oído. Su función es captar las ondas sensoriales del ambiente y transformar en impulsos nerviosos que el cerebro interpreta como los denominados sonidos. Los receptores activados y su función son los receptores auditivos, células ciliadas del órgano de Corti, ubicado en la cóclea caracol. Su función es transformar las vibraciones mecánicas del sonido en impulsos eléctricos nerviosos y su descripción de la vía neurológica es: primero, las ondas sonoras ingresan por el oído externo y hacen vibrar el tímpano. Los huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo amplifican esta vibración. Esta vibración pasa a la cóclea, donde el movimiento del líquido estimula las células ciliadas. En cuanto a la ubicación de la corteza sensorial primaria y su ubicación es en el lóbulo temporal en la circunvolución de Hershey. Su función es analizar las características básicas del sonido, frecuencia, tono e intensidad. Su ubicación y la función, en este caso de la corteza sensorial secundaria, su ubicación es en el áreas auditivas secundarias del lóbulo temporal. Su función es reconocer y diferenciar sonidos complejos como voces o música. La ubicación, ya por último, de la corteza de la asociación activada. La ubicación es en la región temporoparietal. Su función es interpretar el significado de los sonidos y del lenguaje hablado. Y ya para finalizar vamos a hablar ya del último sentido que nos falta, es el sentido del gusto. Es ya cuando probamos, en este caso cuando yo ya probé la frutilla. Nuestro órgano principal aquí es la lengua. Su función es detectar y diferenciar los sabores de las sustancias químicas o naturales disueltas en la saliva. Los receptores activados y su función son los receptores gustativos, células sensoriales ubicadas en las papilas gustativas. Su función es captar los sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo,
umami y convertirlos en señales nerviosas. Su descripción de la vía neurológica es que las moléculas de los alimentos se disuelven en la saliva, estimulan receptores gustativos, la información viaja por nervios craneales hasta poderla posteriormente reconocer. Su ubicación de la corteza sensorial primaria y su función. Su ubicación está en la parte ínsula y opérculo frontal. Su función es identificar el tipo de sabor percibido y su ubicación también ahora de la corteza sensorial secundaria es en la corteza orbitofrontal y su función integra el gusto con el olfato, la textura y la temperatura para formar esta experiencia del sabor. Y por último, la corteza de asociación activada. Su ubicación está en la corteza orbitofrontal y sistema límbico. Su función es relacionar los sabores con emociones, recuerdos y placer. Por eso, ciertos alimentos a veces nos resultan tan reconfortables o a su vez desagradables. Bueno, este ha sido mi video respecto a la experiencia sensorial. Muchas gracias.